con la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano David. Amada iglesia, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios esta mañana, por lo cual voy a pedir que pues todos nuevamente nos pongamos de pie. Vamos a darle lectura a San Lucas capítulo 8. Y vamos a hacer una lectura desde el versículo número 5 en adelante. Lucas 8. Para que vayamos comprendiendo mejor, vamos a hacerlo alternadamente. Primeramente los varones vamos a darle lectura al versículo 5 y luego nuestras hermanas el 6, y sucesivamente nos unimos todos en el versículo número 11. ¿Ya estamos allí? Leamos los varones. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembraba una parte que cayó junto al camino, y fue hallada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó entre las espinas, y nació una raíz juntamente en su hogar. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué era esta parábola? A él le dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a vosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios y teniendo la enseñanza de su Padre, nuestro Dios, pues simplemente les estaba enseñando lo que era esa forma de conocer pues la grandeza de las Escrituras. Como veíamos generalmente el mundo pues en sus pensamientos, teniendo conocimiento más bien de filosofías humanas que de Dios. Aquí les muestra, por ejemplo, a los discípulos, aquellos que escuchaban esta parábola que pues era complicada, no la entendían. Pero finalmente les dice en el versículo 11, esta es pues la que, la parábola, ¿qué es? La simiente es la palabra de Dios. Esa simiente, ¿quién es? Esa simiente, ¿cómo se ha dado a través del tiempo? Desde que el hombre salió del Edén por haber faltado, nuestro Dios nunca abandonó a aquella simiente que había creado en el hombre. Caminó y ha venido caminando todo el tiempo. Por lo cual nosotros, pues, para ir comprendiendo el porqué de las cosas, el porqué de la discrepancia de la gente, el porqué al apartarse del camino de la verdad. Dice Apocalipsis, vamos a ver, en su capítulo número 12, y dice así el versículo número 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, ¿de qué? De la simiente de ella, los cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una simiente muy especial. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es la simiente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Pues la iglesia de Dios, que es parienta de la otra, como dice aquí el versículo, ¿o no dice así? La cual es nacida de aquella
Y esa simiente tiene una característica muy especial, que tiene los mandamientos ¿de quién? De Dios y el testimonio de Jesucristo. Realmente, a la vez, no comprender o no entender por qué el mundo en general, porque cuando hablamos de enseñanza, pues hablamos a nivel mundial. La iglesia no es una cosa aislada. A través del tiempo el hombre ha venido caminando bajo las eras distintas, como hemos nosotros escuchado desde la salida de Adán y de Eva. Y por ello dice, vamos a ver Génesis, hablando de esa simiente, que nuestro Dios, desde que el principio de los tiempos fue y creó, dice así, en su capítulo número 5, y dice así el versículo 22 de Génesis 5, 22. Y caminó Enoch ¿con quién? Con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Era qué? ¿No se escucha? Pues no, me acerco más para que escuchemos bien. Dice Génesis capítulo ¿qué? 5:22. Y caminó Enoch ¿con quién? Con Dios. Cuando decimos que caminó, ¿qué entendemos? Pues seguía bajo el canon. ¿Cuál es el canon? El canon es los mandamientos de Dios. Canon es regla, es precepto, es estatuto. Caminó con Dios quiere decir que desde el principio, desde que el hombre sale del Edén, que nunca Dios se olvidó de ellos, sino que tenían saliendo todo el conocimiento de sus mandamientos. Por eso que vamos viendo a través del correr del tiempo que ellos venían guardando el sábado, venían guardando el diezmo, venían guardando cantidad de cosas que después Moisés ya lleva en forma escrita, pero ellos de un principio tienen esa simiente, esa rama especial que tenía esa gracia de guardar ¿qué? La palabra de Dios. Pero del día del tiempo, pues dice, hablando del hombre, a veces nos preguntamos, decía el hermano en su exposición, tantos pensamientos medios oscuros, medio raros de los hombres que han venido tirándole a las cosas de Dios constantemente hasta querer erradicarlas. Dice Eclesiastés capítulo 7, hablando de esto, Eclesiastés capítulo 7, y dice así el versículo 29, he aquí solamente he hallado esto, ¿qué? Que Dios hizo al hombre recto, porque a pesar de que lo sacó del Edén y que había desobedecido, era un hombre que tenía una perfección, porque era un hombre que era inmediatamente cuando salen del Edén, tenían la guía, tenían la protección de ¿quién? De Dios. Por eso cuando aquel se levanta la mano y mata a su hermano, dice, ¿por qué hiciste esa maldad? Y aquel se arrepiente y dice, bueno, Señor, pues perdóname, voy a caminar, pero no me abandones. Entonces dice precisamente aquí, he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, ¿más qué? Más el hombre, por su pensamiento, por su entendimiento, hagamos al hombre a la imagen de nosotros, inteligente, racional. Es donde nosotros no creemos en la teoría darwiniana de que el hombre viene de un ser impensante, irracional. Eso no puede ser. La simiente de Dios es una simiente inteligente desde todo el tiempo. Que haya especies y haya transformación y haya conocimiento del mismo no quiere decir que
haya salido de ahí el hombre pensante, porque entonces sería un desorden completo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la ciencia se equivoca en ese aspecto? Porque entonces la pregunta es a la ciencia, ¿y por qué no salen changos pensantes? Si salimos de un chango pensante a través del tiempo y del espacio, pues yo quiero ver que ya se derramen más changos pensantes, ¿o no? Es una forma absurda de la ciencia. Pensar que el pensamiento humano que ha transgredido y que anda por las estrellas descubriendo, viene de un ser irracional. Más bien quien pensó así se convirtió en un hombre irracional, porque se buscó muchas cuentas, quiso llevar la grandeza y se confundió. Por ello es que bajo estas circunstancias nunca abandonó Dios a la simiente, que la traía cuidándola, traía guiándola, pero simplemente el hombre hace ese tipo de situaciones. Por ello dice, hablando de ese conocimiento de Dios, decía mi hermano Roberto, vamos a ver lo que dice, hablando del mismo, decía él en su exposición, manejaba Proverbios capítulo 19, y dice así, Proverbios 19:2. ¿Sí se escucha? El alma sin qué, el alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. Es que el alma, el hombre, habla del hombre, debe de tener ¿qué? Ciencia, pero no ciencia solamente de la cuestión material, sino espiritual, del conocimiento de quién, de Dios. Y fíjense una cosa, hasta a veces las fronteras son tan amplias que hasta se entrelazan, porque a veces decimos el hombre espiritual, ¿y el hombre espiritual qué es? ¿Inteligente o ignorante? Pues inteligente, entonces como que la barrera, entra la barrera material con la espiritual, se juntan, y lo vemos en nosotros, tenemos un cuerpo físico, pero la mente ¿qué es? Metafísica. Que la mente no se toca. De ahí que las barreras se rompen, se juntan. El hombre debe de tener ciencia, y hablando de ciencia es de inteligencia. Dice el Salmo 78, hablando de esto, Salmo 78:2, abriré mi boca en parábola, hablaré ¿qué? Cosas reservadas ¿de cuándo? De antiguo, no de ahorita. La ciencia que tenemos de Dios no es de ahorita, es de cuándo, desde el principio, los cuales hemos oído y entendido. Quiere decir entonces que nosotros, hermanos, cuando hablamos de la sana doctrina, en este caso, dice mi hermano joven, que da salud, que da vida, sí, porque desde que el hombre cayó, Dios le tuvo un plan divino de salvación. Inmediatamente Dios ya sabía que el hombre iba a caer y le preparó un plan de salvación. Por eso dice así Efesios, vamos a ver la carta a los Efesios, en su capítulo número 1, desde el versículo número 3, ¿están allí? Efesios 1:3. Bendito ¿qué? El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor,
habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo según el puro afecto de su. A veces decimos, como que estos pasajes se ven complicados, como que antes de la fundación del mundo. ¿Por qué estaba previsto ese plan? ¿Para quién? Para una simiente. Cuando dijimos simiente, no es que hablemos de una tribu, de un país, no, es general. Una simiente que tiene que estar apegada a las cosas de quién, de lo racional, del que sabe discernir. Romanos 1. Romanos 12:1. Si alguien lo quiere leer, por favor. Romanos 12:1. ¿Cómo dice? Misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional. Amén. Cuando así hablaba Pablo, pues no hablaba sin sentido, sí. Hablaba desde lo antiguo, desde que Dios hizo ¿a quién? Al hombre. Un ser pensante. Por eso dice el Salmo 48, vamos a ver. No, 49, perdón. Salmo 49. Y vamos a ver del versículo 1. Salmo 49, 1 al 4. Si alguien lo quiere leer, también léalo porque como que se me quiere atorar la garganta. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia, y acomodaré a ejemplo mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. Amén. Amén. ¿Oíd quién? Pueblos, todo el mundo. ¿Qué debe de oír? La palabra que emana sabiduría. Sabio. Gente que comprende. Por ello es que esa doctrina, hablando de esa simiente, pues es compleja. La palabra de Dios no es simple. La palabra de Dios tiene ¿qué? Tiene peso. Es decir, que debe de buscarse. Por eso el Señor cuando llegó dijo, escudriñad, no dijo lean, no, porque y le salvamos un lenguaje, ya lo vimos un lenguaje como esotérico, difícil. Los mismos apóstoles se confundían cuando les hablaba así porque decían, pues no te entendemos. Pues fíjense qué es esto y esto y esto. Y esa simiente de esa parábola del sembrador no es para todos, ¿o sí? No, nomás que hay en una ¿qué? Tierra adecuada, porque la otra cae en el camino, en pedregales y no sé qué más, y se pierde o no. Entonces la simiente es única, esa simiente es la que sigue a quién, a Dios. Dice la primera de Juan capítulo 2. Y versículo 7, también léanlo, por favor, si lo tienen allí, hermanos. Primera Juan 2, 7. El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Amén. ¿Quién lo dice? Juan.
Juan el teólogo, el profundo, el estudioso. Se ve como que era nuevo. La sana doctrina. La sana doctrina, pues, desde el principio, desde la antigüedad. Los mandamientos que tenemos ahorita con Cristo, pues simplemente fue la fase para dar la oportunidad a todo el mundo, de tal manera que amó Dios a quién, al mundo, para que el mundo también encuentre. Pero esta sana doctrina no es de ahorita. ¿Es desde cuándo? Desde siempre, como dice mi hermanita. Por ello también dice nuestro Señor Jesús, vamos a ver San Mateo capítulo 13. Y versículo 35, si alguien lo tiene, pues léalo, ¿cómo no? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Quiere decir entonces, lo que el Señor enseñaba era eso mismo. Y tomaba como base pues todo lo anterior. No era en ese momento. Por eso él sentía como que, dice, pues hablo entre doctos. Él no le decía que ni con qué le decía, pues, si tú eres príncipe de quién, de Israel, ¿cómo es posible que no entiendes? Pues no. A veces se engrosa el corazón. A veces no se comprenden muchas cosas, pero esto no es nuevo, era que ya visto desde atrás. Por ello, hablando que es complejo, porque las cosas de Dios son complejas. Hay que escudriñarlas, hay que entenderlas, hay que llevarlas a cabo, hay que razonarlas. Nuestra doctrina es de razonamiento, no es de facilidad. Por eso muchos dicen que se desesperan y se van, pues sí. Hace poco un judío sacó, por ejemplo, una enseñanza bíblica y recibió un premio Nobel. Ah, caray, de la escritura. Pues la escritura es matemática. La escritura es matemática. Y la escritura es la anatomía, y la escritura es geografía, la escritura es todo. El mundo que actualmente tenemos moderno se ha venido amparando precisamente en las escrituras. Porque antes pensaban que era como novelas, como fantasías de todas aquellas ciudades antiguas y aquellos pueblos antiguos, pero se han dado cuenta que no. Por eso es el libro más leído en el mundo. No porque tengan tanto amor a los judíos, ¿o sí? Pues no. Simplemente porque se dan cuenta que es un libro que tiene ¿qué? Sabiduría, ¿o no? Por ello, no es tan fácil, dice San Mateo capítulo, ya le diga 35, perdón, dice hablando de estas cosas, Proverbios 1, vamos a ver Proverbios, me gusta mucho este pasaje, que es el que muestra que la palabra de Dios es compleja. Dice Proverbios, en su capítulo número 1, versículo, si alguien lo tiene, léalo, 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Amén. ¿Qué recrimina el Señor? ¿Hasta cuándo qué? Oh simples. Y en unas versiones, en vez de simple, dice, ¿hasta cuándo, oh tontos? Y otra versión dice, ¿hasta cuándo, oh ignorantes? Y en otra versión dice, ¿hasta cuándo, oh necios? ¿Hasta cuándo?
Dice el profeta Oseas, el profeta Oseas, capítulo 12, hablando, Oseas 12, 11, si ahí lo tiene, léalo por favor, hablando precisamente del complejo de la palabra de Dios, del lenguaje, de la enseñanza, que implicaba, como ustedes decían, todo. Oseas 12, 11 implicaba, decía mi hermano, hasta sencillamente como el sábado y muchas cosas demás. Sí, hermano. Adelante, hermano José Luis. 12, 11. Y hablado he a los profetas, y yo aumentaré la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Amén. Como que se ve algo así, ¿cómo? Como que no entiendo. Y he hablado a quienes, a los profetas. ¿Quiénes son los que escribieron? Pues los profetas. Y de aquí, tomando este pasaje, nos vamos a lo que dice la segunda carta de Pedro 1, 21. ¿Quién lo lee? Segunda de Pedro 2, 21. Segunda de Pedro 2, 21. ¿Cómo dice? Porque para esto soy llamado, pues que también Cristo padeció por nosotros. Segunda de Pedro, perdón, 1. Sí, diga segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1, 21. Discúlpeme, Santa. Sí, hermanita, 1, 21 de la segunda de Pedro. 1, 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Fíjense cómo bien todo se va acomodando. Nosotros creemos en la tercera entidad. ¿Cuál es la tercera entidad? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo no se equivocaba. Dice, no se vayan hasta que recibáis y sean vestidos del Espíritu Santo, porque Él los va a declarar todas las cosas o no. Y por eso dice aquí Oseas, he hablado a los profetas y yo aumenté ¿qué? La profecía, la palabra de Dios en espacio y tiempo. Por ello es que Pedro habla así, que los santos que hombres de Dios fueron inspirados ¿de quién? Del Espíritu Santo. La tercera entidad que el mundo no entiende y que piensa que esa segunda entidad es Dios. Es una institución, el Espíritu Santo, que nos muestra el entendimiento, que nos muestra en enseñarnos a discernir y a comprender que el mundo, por desgracia, porque no es una alegría, es una desgracia, que el mundo no la tenga. Y no la tienen porque por lo que dice Santiago, no por otra cosa. Dice Santiago que si la quieren tener, lo pueden tener todos, como aquel mago, ¿se acuerdan? Simón, que querían que comprara o no. Véndemelo, no le decía. Véndemelo, y dice, ten cuidado porque te vas a quedar ciego. Ay, no. No, Señor, no digas esas cosas. Dice Santiago, hablando de ello, de que capítulo 1 de Santiago, y dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría, demándala ¿a quién? A Dios, y él cual da abundantemente y no se hiere y le será dada. Pero pida ¿cómo? Pida con fe. Cuando decimos pida con fe, se quiere decir que pida con discerniendo, haciendo diferencia, porque el mundo nomás se va sobre el término fe y será salvo. No, así no. Romanos capítulo 3 y versículo 31, ¿cómo dice? Si alguien lo tiene, léalo, por favor. ¿Cómo dice?
Romanos, ¿qué? 3:31. Amén. Luego, ¿qué? Deshacemos la ley. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué dice Pablo? Pablo, que todo el mundo cree que atentó contra la ley y la quitó. Y ahora lo que nos mueve es la ¿qué? La fe. ¿La fe? Pues la fe, si no tiene peso, no vale ¿qué? Nada. El peso es el canon. Por ello Pablo luego dijo, permítanme, la fe es importantísima, pero si no hay base, pues no sirve de nada. ¿Deshacemos la ley por la fe? Para todo el mundo pseudo cristiano, pues no. Porque el mundo pseudo cristiano se basa en la fe, ¿o no? Y digo pseudo porque no son de Cristo. El de que es de Cristo comprende y entiende lo que es el canon. Y el canon no se refleja solamente en la ley de la muerte, sino en la ley de Dios y la ley de Moisés, que son dos cosas diferentes. Y dentro de la misma ley de Moisés se tiene que tener toda la enseñanza de Dios. Por eso dice Pablo en su carta a los Hebreos, vamos a verlo, hablando de la complejidad, no es sencilla. La palabra de uno es para los simples, es para los entendidos. Dice Hebreos, capítulo 10 y versículo 28. ¿Cómo dice? Si él lo tiene, por favor. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Amén. ¿Y por qué lo dice? Pues porque la ley de Moisés tiene todo el conocimiento que es indispensable para comprender la ley de Dios, la que está aquí atrás. Si no tenemos esa ley de Moisés, pues ¿cómo vamos a poder entenderla? Pues el mundo se divaga. Porque la ley de Moisés comprende todo lo demás. Todas las leyes que rigen al hombre para poder desenvolverse como simiente de ¿quién dijimos? De Dios. Los que tienen los mandamientos de ¿quién? De Dios y guardan el testimonio de Jesús. Por ellos que sea mi hermano en su exposición de Gálatas. ¿O Gálatas qué? Insensatos. ¿Cómo quieres pervertir el evangelio? ¿Cómo quieres pervertir la palabra de Dios? ¿Cómo quieres pervertir la sana doctrina? No entiendo. Y no es que haya dos, nomás hay uno. ¿O no es así? La simiente nada más es una. Por ello se espantó mucho aquel profeta. Vamos a ver a Esdras. Vamos a ver a Esdras para ver cómo se espantó y ya no sabía qué hacer y quería hasta golpearlos, quería hacerles muchas cosas. Dice Esdras 9 y versículo 2. ¿Están allí? Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. ¿Y qué? Y la simiente santa, ¿qué? Ha sido mezclada con los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes, de los gobernadores ha sido la primera ¿en qué? En prevaricar. La simiente la habían contaminado. Porque la simiente nada más es una, la de Dios. Y eso no puede ser. Por ello es que es esa enseñanza de poder discernir lo que es esa grandeza de la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la misma. La iglesia de Dios
para distinguirla del mundo, discúlpenme, entre paréntesis, israelita, columna y apoyo de la verdad. Como dice 1 Timoteo 3:15, porque es la que tiene el peso del conocimiento de Dios. Donde no divaga, donde recae la responsabilidad de llevar a cabo el razonamiento hacia el mundo de las cosas de Dios. Por ello es que bajo todo eso, nosotros tenemos que pregonar al mundo que está equivocado y que debe de reconocer lo que es y comprende la sana doctrina, dice mi hermano, la que da vida eterna, para poder llevar a cabo todo esto. De ahí que bajo este conocimiento dice la primera carta a los Corintios, vamos a ver, capítulo 14 y versículo 22, primera carta a los Corintios 14, 22. Si alguien lo tiene, léalo por favor. A la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Ahí está. Dice, oye, pero ¿por qué les hablas por parábolas? Decían, hasta como que le refutaban los discípulos. Aquí dice, pues para que para que oyendo no entiendan. Porque la profecía es para quienes, para los fieles, no para los infieles. Y cuando se dice infiel, es aquel que decían, pues no quiere aceptar las cosas de Dios, porque está libre. El conocimiento de Dios está libre. Nada más que hay que tener reglas, ¿o no? Para todo hay reglas. Y la iglesia de Dios tiene unas reglas no hechas por el hombre, sino por ¿quién? Por Dios. Reglas honorables, reglas buenas, reglas de santidad, de honor, de limpieza, de justicia. El mundo ha corrompido todas las leyes de Dios, enseñando cosas que no son válidas, rompiendo hasta la misma regla de la naturaleza, porque son reglas que van contra la naturaleza misma. No puestas ahorita, desde la antigüedad, desde que fue el hombre creado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Claro, claro. ¿Y por qué no? Pues porque después viene todo lo que tiene actualmente el ser humano, ¿no? Todas las enfermedades tan graves, de cánceres, venéreas y demás que el hombre ha corrompido por su misma torpeza de no tener conocimiento de quién, de Dios, no de los hombres. Como decía mi hermano, no filosofías que humanas. Y hablando de todo, humano se habla de cualquier pueblo. No queremos señalar a un pueblo en especial. Todos los pueblos del mundo con sus filosofías basadas en la ignorancia, en la vanidad, en la falta de sabiduría, falta de entendimiento, porque eso es lo que hay que comprender. Por ello, dice, hablando de eso tan hermoso, dice Proverbios capítulo 9, Proverbios 9 y versículo 10, igual si alguien lo tiene, léalo, porque el tiempo ya va caminando muy aprisa. ¿Cómo dice? Amén. Habla de pura gente que sabia y entendida, sabiduría y inteligencia. Nuestro Dios siempre habla de eso. Echa el recurso de lo que le dio al hombre. ¿Qué le dio al hombre? Hagamos al hombre inteligente y sabio, ¿o no? Y señoré. ¿Y eso ha hecho el hombre o no? Nadie le puede negar que el hombre ha sido siempre progresivo, desde la antigüedad hasta ahorita, ¿o no? Todo lo que tenemos, la grandeza de la gran tecnología, es basada en el conocimiento hacia atrás de todos los sabios.
porque así lo dice Daniel. Vamos a ver Daniel. Dice Daniel en su capítulo número 12 de Daniel, profeta Daniel, todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, y lo único que hablaron fueron cosas de grandeza para el mismo hombre, para que entendiera las cosas de Dios. Dice 12 de Daniel y versículo 4, tú empero Daniel, ¿qué? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de cuando, del fin. Pasarán muchos y multiplicarás en la ciencia. ¿Es cierto o no? Sí. Sí. Lo que tenemos ahorita, que el hombre por eso se ha hecho fatuo, piensa que es de su inteligencia, pero no. Conociendo que Dios ya había pedido al hombre, porque desde que lo hizo como inteligente. Por eso no creemos en vaguedades. No dejan de ser teorías, porque no son leyes. Las únicas leyes son de Dios. Para esta tierra, en precisión, porque aquí vivimos, aquí habitamos, de la cual muchos desprecian y andan buscando por ahí encontrar otra tierra. Si ya contaminaron esta, ¿para qué quieren otra? Qué cosas tan torpes, ¿no? En vez de cuidar mi casa, limpiarla, dejarla bonita, la dejo que se caiga, se pudre y me voy a buscar otra. ¿Para que haga lo mismo? ¿Eso se llama inteligencia? Pues no. Para que vean a dónde choca la torpeza del ser humano. Por eso la ciencia que tenemos es una ciencia de Dios, racional, inteligente, que busca el progreso, busca el desarrollo, busca la limpieza. Dice por lo mismo, Oseas 6:6. Aquí adelantito está Oseas. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Oseas 6:6. ¿Cómo dice Oseas 6:6? Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de Dios. Quiero conocimiento de quién? De Dios. Por ello, bajo esto, nosotros, pues somos hermanos, siguiendo la obediencia de Dios y pidiéndoles que nos dé la paciencia, la templanza, nos dé el amor, nos dé la entereza para pregonar las cosas de Dios al mundo, enseñarle al mundo las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Si son solamente simplezas, como hemos visto, del mundo. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Por lo cual también nosotros, fíjense cómo habla Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros y de pedir que sean llenos de ¿qué? Sea llenos de conocimiento de su voluntad, ¿cómo? ¿En qué? En toda sabiduría y espiritual. Lo que yo les decía, se juntan las fronteras de lo físico, que es nuestro cuerpo que mantenemos sano, limpio, con lo espiritual. Tenemos que caminar así. Lo de Dios no nomás es dado porque sí, porque sea una fantasía. Cuando implica, hermano, por ejemplo, la alimentación. El mundo, dicen por ahí, todo lo que se mueva, se come. No, nosotros no. Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer discriminación de las cosas que nos pueden hacer daño. Que es difícil porque ahora el mundo nos mete alimentos malos con los buenos y los echa a perder. ¿No han visto productos que dicen, esto tiene esto y esto? Y ya no me lo puedo comer. Dice mi hermana quejándose, ay sí, sabía tan rico, ¿no? Eso se llama discriminar
entendimiento, raciocinio. Vamos a ir terminando, mis hermanos, por el tiempo. De ahí que dice Mateo capítulo 13, vamos a ver, hermoso pasaje, versículo 11, Mateo 13, 11. No sé, a veces no se entiende, me alejo mucho. ¿Sí, hermanos? Es que voy a tener que pedir a hermano Rubén que me compre un aparatito que se ponen aquí y así ya lo controlo, así ya no me alejo para acá, aquí lo traigo, me hago para acá, ¿no? Bueno, no quiero ser tampoco, pero hay que a veces hay que aprovechar la tecnología, ¿no? O sea, es muy bueno, también para él, porque así se puede uno bajar, decir, y siempre trae la voz en la, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Lean, por favor, para ¿cómo dice? 13:11 de Mateo. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Amén. Amén. ¿Qué cosas, no? Y eso es falsa cuando se vuelve uno simple, porque Dios no hace diferencia de persona o no. Dios no hace acepción. A todo el mundo quiere por igual que se salve. Dice Pedro, vamos a ver para darnos cuenta de estas cosas, cómo Dios ama al mundo. Y nosotros también igual amamos al mundo. Dice así la segunda de Pedro 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Y el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere Dios salvar a la humanidad, pero la humanidad no quiere, se rebela y saca pensamientos no sé de dónde. Violando todo lo que es bueno. La tierra está contaminada ¿por quién? Por esos hombres. Nuestros ríos están contaminados, nuestros mares, la atmósfera. Y andan buscando otro para hacerle lo mismo. Cuando debería de revertir, ¿no? Revertir, vamos a componer lo que hemos hecho mal y ir corrigiendo hasta que vea una tierra limpia y hermosa, ¿no? Por eso vienen los castigos tan horribles. Dicen que del espacio se ven los incendios en Australia, despedazando completamente esa población. Fíjense, este territorio es más grande que México. Imagínense cómo es de grande Australia, que es una isla enorme, y se ven las llamadas mal. ¿Y por qué? Porque el hombre ha corrompido las mismas leyes, fíjense bien, naturales. Y es donde se manifiesta la bondad de Dios, ¿ya ves? Lo va a traer al hombre, le dice, ¿te di una tierra bonita o no? ¿Cómo era cuando saqué al hombre del Edén? Ay, dice, allá era un paraíso, regaban los grandes ríos y toda una cosa de esplendor, pero fue caminando el hombre. Luego no habían pasado ni 1000 años cuando ya la tierra estaba totalmente mal. Por ello es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para enseñarle al mundo la doctrina de Dios, la sana doctrina, la que da bienestar, la que da progreso, la que da todo lo que quisieron obtener. A veces hasta nuestros dirigentes nos da cierta cisca cuando dicen, es que queremos que todo se haga bonito, ya no queremos que haya delincuencia, ya no queremos, pero ¿en base a qué? ¿A las buenas palabras o deseos? No, hay que comenzar desde la tierna edad de los niños enseñándoles la sana doctrina para cuando vayan creciendo no tengan ningún pensamiento de iniquidad o de maldad o de robo o de muerte o de secuestro. O los ricos se sujeten a las cosas de Dios y no anden allí. Qué desgracia, qué tristeza da cuando uno sale al extranjero y dicen, ¿de dónde eres? De México. ¡Ay! ¿Por qué? Porque usted dice, tienen una reputación mala. Y eso deberían de ver nuestros dirigentes para que cambien.
nuestros grandes magnates. Dios les ha dado la bendición para ser ricos, pero no para que hagan la maldad, sino hagan el bien. Decía aquel hombre rico que dijo: Señor, si he defraudado a Daniel, les doy tanto más y reparto la mitad de mi riqueza a quienes, a los pobres. Que así dijeran nuestros magnates. Pero fíjense que nosotros pediríamos algo más: que den trabajo honorable, bien recompensado, ¿o no? Que den la oportunidad de estudiar a todos nuestros hijos, que sean gente progresiva. Es lo que enseña la palabra de Dios. Han quitado tantas cosas. Las leyes morales ya no existen. Ya cada quien hace según, y quieren componer al mundo ¿en base a qué? ¿A mandamientos de hombres? No, la respuesta es mandamientos de Dios, basados en su santa palabra, y por lo cual la sana doctrina, pues me quedo corto aquí. Quisiera hablarles más, pero que Dios los bendiga a todos ustedes. Paz a vosotros. Que Dios bendiga su palabra y a nuestro amado ministro Andrés Muñoz por la explicación de esta mañana de la misma. Él en uno de sus pasajes decía que la voluntad de Dios es de que todo el mundo se pueda salvar y que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio, pero también es verdad que dice segunda de Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a entonar un himno, hermanos, himno número 38, que lleva por título La luz de Dios. Voy a pedir a mi hermano Escoto, que es el encargado, por favor, de recolectar diezmos y ofrendas de esta mañana.